El día de hoy vamos a hablar del profeta Isaías. La semana pasada estuvimos viendo el libro de Jeremías, pero el día de hoy vamos a hablar del profeta Isaías. ¿Qué es el contenido del libro? Bueno, el libro nos quiere mostrar la majestad soberana y el amor redentor de Jehová revelado en su trato con su pueblo escogido, que sabemos que es el pueblo de Dios, Israel, ¿no? Quien ha sido destinado para juicio, pero también para salvación, pero no nada más ellos, también todas las naciones. ¿Cuál es el trasfondo del libro? Ahí se me movió poquito. Bueno, pero sí lo alcanzan a leer, ¿verdad? Ahí se me movió la O, perdón. El trasfondo del libro, ¿cuál es? Bueno, aquí nos está mostrando el ambiente histórico del profeta Isaías, que fue hijo de Amós y que nació en Jerusalén. Y el ministerio de Isaías se llevó a cabo durante el reinado de 4 reyes de Judá, que eran Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Su ministerio cubrió aproximadamente medio siglo, iniciando en el 740 y terminando en el 687 a.C. Él fue asesinado aproximadamente en el 680 a.C. siendo aserrado por la mitad por órdenes del hijo de Ezequías, del rey Manasés, en el año 680 más o menos, que la semana pasada Emanuel nos comentaba que él había sido uno de los reyes más malvados que había tenido Judá, y si recuerda, él fue quien pasó a su hijo por el fuego ofreciéndolo a Moloc. Bueno, Isaías al parecer venía de una familia prominente, de una familia influyente de la clase alta de Jerusalén. Él era un hombre culto, que tenía dones poéticos, pero también dones proféticos. Y a Isaías se le considera el profeta más influyente de todos. Él fue contemporáneo de Oseas y Miqueas, quiere decir que más o menos tuvieron la actividad durante el mismo tiempo. Él entregó sus mensajes durante el periodo asirio, que es durante la expansión del periodo asirio, que es donde cae Israel aproximadamente en el 725-723 a.C., y mientras en Judá se estaba llevando una decadencia espiritual y moral bastante fea, no estaba una decadencia en espiral para el pueblo de Judá. Él advierte al rey Acaz de no buscar la ayuda de Asiria para pelear contra Israel y contra Siria. También advierte a Ezequías de no hacer alianzas con naciones extranjeras contra Asiria. Ambos consejos fueron desechados, y él les inculcaba a que pusieran su confianza en el Señor, pero pues desgraciadamente no tiene éxito. Y su periodo de mayor trascendencia o de mayor influencia es durante el reinado del rey Ezequías. En el libro, que tiene 66 capítulos, vamos a encontrar que los últimos capítulos del 40 al 66 eran totalmente proféticos para los judíos exiliados. Se piensa que Isaías es el autor del libro. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 del libro, con lo que inicia, dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Primera cosa, por lo que se dice que él es el escritor del libro. La segunda es que hay muchos paralelos o muchas semejanzas. Isaías utiliza de 26 a 30 veces en el libro la frase el Santo de Israel, mientras que en el resto del Antiguo Testamento solamente se utiliza esta frase 6 veces. Y finalmente, cuando un libro está visto como una obra de un solo autor, se considera una obra maestra que ha sido entregada como revelación por el Señor.
¿Cuál es el propósito del libro? Bueno, el propósito del libro, no sé por qué se ve aquí medio raro. Cuando yo lo veo en mi computadora sí se veía bonito, ahí disculpen que se muevan las letras. Pero bueno, ¿qué propósito tenía el libro? La primera, confrontar al pueblo de Israel por su pecado, por su desobediencia y por su rebelión a Dios. Pero no nada más era exclusivo para el pueblo de Israel, sino también para las naciones. Otro de los propósitos es que basado en visiones y revelaciones de Dios, Él profetiza un mensaje de esperanza a toda la generación futura de judíos exiliados. Pero recuerde que también Él les profetiza que en su tiempo ellos iban a ser liberados. Él también es quien profetiza que Dios iba a enviar al Mesías. Él profetiza un mensaje de esperanza, a ese ya lo dije, ¿verdad? A la generación. Y él profetiza también que Dios enviaría al Mesías, quien es el ungido Salvador, y cuyo mensaje de salvación no nada más era exclusivo para el pueblo de Israel, sino también para las naciones. Y este mensaje iba a proveer esperanza para el pueblo de Dios, no solamente bajo el antiguo pacto, sino también con el nuevo pacto. Yo quise incluir esas características especiales que me parecieron bastante interesantes, las características del libro. Que, bueno, primero, el libro está escrito en una forma poética hebrea y por lo tal es considerado como una obra literaria maestra. También a Isaías se le llama el profeta poético. Sus profecías tenían el mensaje más completo y claro acerca de Jesucristo. La semana pasada que Emanuel nos hablaba de Jeremías, también Jeremías hace una mención, ¿no? de lo que iba a suceder, del Mesías que iba a venir, pero Isaías tiene un análisis y una visión más profunda y más detallada de lo que va a venir acerca con Jesucristo. Y esa es otra de las características que tiene el libro, ¿no? La visión del sufrimiento expiatorio de Jesús y su muerte en la cruz por el pecado es la más detallada. En el capítulo 53, ahí lo podemos leer, da con muchos detalles acerca de todo el padecimiento que iba a tener el Señor Jesús. Él es también el más teológico de todos los libros proféticos. Lo narra desde la creación y hasta la creación de un cielo y una tierra nueva. También el libro contiene más revelación acerca de la naturaleza, del carácter, de la majestad y de la santidad de Dios. Isaías nos da más características. Él nos dice que el Señor es santo, que el Señor es puro, que el Señor es completo, que está apartado de todo mal, que es todopoderoso. Amplía mucho más el concepto de la magnificencia del Señor. Isaías también, su nombre significa Jesús salva. Isaías significa Jesús salva, por lo que también Isaías es el profeta de la salvación. Y él se refiere a este término 3 veces más que cualquier otro libro profético. Y él revela que la salvación espiritual va a ser a través del Mesías. También Isaías menciona varias veces el Espíritu Santo, también más que cualquier otro profeta en el Antiguo Testamento. Y el libro de Isaías es, junto con Salmos y con Deuteronomio, uno de los 3 libros que más menciones tienen en el Nuevo Testamento. A mí me pareció importante que viéramos esas características del libro para poder entenderlo también un poquito más. Énfasis. No sé qué le pasó a la presentación, lo siento, pero está toda movida, muy rara. Énfasis. ¿Cuál es el énfasis del libro? La santidad, la majestad y la justicia de Jehová, la misericordia y la compasión del Señor, el papel central de Israel en los planes de Jehová, no solamente para Israel, sino para también las naciones, el papel central de Sión, el papel redentor del siervo sufriente y
el futuro glorioso que Dios tiene reservado para los que son suyos. ¿Cuál es el panorama del libro? Bueno, el libro, como lo dijimos, es en muchas maneras el punto central de la historia de Israel en la historia bíblica. Está colocado al principio de los profetas, pero no es el primer libro que se escribe o que se vive cronológicamente. Y aquí me voy a adelantar poquito, nada más para mostrarles en dónde se encuentra Isaías. Si se fija, hubo varios libros de los profetas menores que estuvieron antes que Isaías. Isaías es el primero de los profetas mayores, pero hubo libros que fueron antes. Sin embargo, el libro de Isaías iba a servir también como base para los libros que iban a ser posteriores. Solamente quería mostrarles la cronología, ¿no? Bueno, y otra cosa también que me parece importante. Si se fija, Isaías está hablando del exilio babilónico y, bueno, de la caída de Judá y del exilio babilónico, pero Isaías lo está escribiendo, lo está narrando en el 746, en el 700 más o menos antes de Cristo, y todo eso sucede más o menos en el 539, o sea, casi 200 años antes. Él está narrando todo lo que va a suceder y le estoy hablando nada más de la caída de Babilonia, ¿verdad? O sea, todavía faltaría lo del exilio y todo eso, pero son 200 años en los que él ya le estaba escribiendo al pueblo esos capítulos específicamente para los exiliados de Babilonia, para que tuvieran paz y que recordaran que el Señor iba a obrar en su tiempo. Bueno, se recuerda aquí también que se le recuerda a Israel que Jehová es el Dios viviente, Él es el Dios creador y Él es el Dios soberano sobre todas las cosas que existen, no solamente para Israel, sino también para las naciones, y que se va a esperar un juicio de Israel, pero también va a haber una redención del exilio como un segundo éxodo y la venida del siervo rey, esto es a través de Jesucristo, en cumplimiento al pacto abrámico, donde no solamente es una salvación para Israel, sino que será una salvación extendida para todas las naciones. Y finalmente presenta un cuadro de la redención de Israel y las naciones, donde hay una creación de un cielo y una tierra nueva, ya cuando Sión es restaurada en su máxima gloria. Y no estoy hablando precisamente de cuando el pueblo regresa del exilio, porque ¿dónde se supone que va a estar el cielo y la tierra nueva? Hasta que el Señor regrese, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo. Isaías tiene mucha influencia en los escritores del Nuevo Testamento al ser constantemente citado más que cualquier otro libro, como dijimos, excepto por Deuteronomio y Salmos, que son los 3 libros más mencionados en el Nuevo Testamento. Esa ya es la cronología que les mostré hace ratito, de cómo están más o menos los libros, en qué fechas estuvieron cada autor. Y bueno, el libro se va a componer de 2 partes. La primera parte, que abarca de los capítulos 1 al 39, donde se ve a Jerusalén en el periodo de la amenaza asiria. Y al final se profetiza la futura amenaza del exilio a Babilonia. Y aquí se puede encontrar varias cosas. Bueno, primero que Judá y Sión han fallado y pues irremediablemente tienen que ser juzgadas. ¿Por qué? Por 3 cosas principales: por su falta de confianza en Jehová, por el constante coqueteo con los ídolos y por la falta de justicia social. ¿Por qué? Porque en este tiempo las personas pudientes, los dirigentes, las personas con dinero eran aprovechadas con los pobres, pero no nada más con ellos, sino también con las tierras. Entonces el Señor iba a juzgarles por esas cosas. También que vamos a ver en esta parte, en la primera parte del libro, el llamado de Isaías, también la visión del Santo de Israel
que lo va a llevar a su propia purificación y a su comisión de anunciar el juicio de Dios sobre el pueblo. Y luego van a venir 2 series de presentaciones narrativas, una que va a ser al inicio y otra al final de la carrera de Isaías. Ambas se van a desarrollar durante las amenazas externas y le va a impulsar a Isaías, como vimos hace ratito, que él hablaba con Acaz y habló con Ezequías y les pidió que tuvieran su confianza en Jehová. Pero ¿qué sucede? Ninguno de los dos lo hace. Acaz definitivamente nunca confió y Ezequías sí confía primero, pero después ya no. Y también aquí se hace énfasis en que Israel busca apoyo en las naciones. Confió en la grandeza de Asiria y luego confió en la grandeza de Egipto para ir a pelear en lugar de confiar en la grandeza del Señor. Y la segunda parte, que van a ser los capítulos del 40 al 66, que como les comenté hace ratito, esta es una parte profética para los exiliados que estaban en Babilonia, ¿no? Aquí se va a enfocar específicamente en el futuro de Israel y de Jerusalén hacia el final de la cautividad babilónica y va a culminar con la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva y un Sión final. La historia aquí nos muestra la historia al final del exilio babilónico, la consolación y la confrontación a los que están en Babilonia pero que no quieren emigrar de nuevo a Jerusalén. El nuevo éxodo se va a cumplir aquí bajo el siervo del Señor, pero también va a unir a las naciones y también nos habla del continuo fracaso de Israel, pero también del grandioso futuro para el pueblo y las naciones. ¿Y qué recomendaciones tenemos para leer este libro? Bueno, primero que nada, tenemos que entender la historia que se está contando. Tenemos que entender qué era lo que estaba sucediendo, el contexto de la historia que se está contando. Y pues en este escenario, Asiria era quien estaba dominando el escenario internacional. Para este tiempo, como le comenté hace ratito, ya había caído Israel. Ya había caído Israel bajo el dominio asirio. Y en los capítulos del 1 al 39, pues ya vimos, ¿no? Asiria está dominando. Entonces Isaías tiene su llamado en el último año del reinado del rey Usías, que inició en el 740, el llamado de Isaías. El rey Usías reinó del 792 al 740. En el 740 Isaías tiene su llamado a ser un profeta del Señor. Había una relativa paz en Judá. Sin embargo, cuando Usías muere, Asiria reafirma su poder en el cercano oriente mediante 4 reyes: Tiglat-Pileser III, Salmansar V, Sargón II y Senequerib. Y entonces Isaías anuncia la liberación de Sión, pero junto con ello también anuncia el exilio a Babilonia. En los capítulos del 40 al 55 se supone que estos están siendo narrados proféticamente en el sitio y en la caída de Jerusalén y en el exilio a Babilonia. Aquí ya para este tiempo se supone que ya está Jeremías y Ezequiel profetizándole a la nación. Y entonces Isaías está narrando mientras de que ve la última parte del exilio. Esto es cuando el mensaje de Ezequiel y Jeremías ya había sido entregado y los exiliados estaban en Babilonia. Y durante esos capítulos se va a tener la expectativa de la llegada de un nuevo éxodo, de regreso a Sión. Sin embargo, las personas que están exiliadas en Babilonia, pues les es imposible creer, ¿no?, que el Señor vaya a utilizar a alguien como a Ciro de Persia para que ellos puedan regresar a Jerusalén. Les es imposible entender que Dios pueda utilizar a quien le plazca para poder cumplir sus propósitos.
Así que ellos piensan, no, eso no va a pasar, no, a nosotros no nos va a tocar verlo. Entonces, ¿qué recomendaciones hay para la lectura de este libro? Seguimos con eso, ¿no? Hay 4 pasiones teológicas. La primera, Jehová como el Santo de Israel, que como mencionamos hace ratito, se menciona de 26 a 30 veces en el libro y solamente 6 veces en el resto del Antiguo Testamento. También se menciona a Israel como el pueblo santo de Jehová, Sión como la ciudad santa y el monte santo, y aquí vemos la inclusión también de las naciones gentiles para salvación. El corazón de todo el libro va a ser Jehová como el Santo de Israel, que tiene 2 características principales. La primera es la singularidad de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el Señor es el creador, es el sustentador de todas las cosas y de todas las naciones. Él no tiene rival, puesto que no hay otro Dios como nuestro Dios. Él hace alusión a que los dioses tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen. Y luego la santidad de Jehová, que como es santo, Él demanda santidad de su pueblo, reflejando su imagen. Su pueblo debe de reflejar la imagen del Señor. Debe de ser santo porque el Señor es santo, pero debe de ser también compasivo porque el Señor es compasivo. Debe de ser amoroso porque el Señor es amoroso, bondadoso y fiel porque el Señor es bondadoso y es fiel también. Aquí en el centro de esta historia vamos a encontrar un Israel redimido, pero descarriado. A pesar de que el pueblo había sido redimido, siguen descarriados. Un siervo de Israel obstinado, pero también amado. Y él hace referencia al pacto davídico, revelando su misericordia y su compasión. El Señor los puede juzgar, pero nunca los va a abandonar y no los va a dar por perdidos. Y aquí es donde el remanente de Jehová encaja para la salvación de la historia general. La historia de esta redención va a terminar con un Mesías siervo que va a redimir tanto a Israel como a las naciones al morir por ellos. Y esta historia, ¿con quién cree que va a hallar su cumplimiento? Con el Señor Jesús a través de la cruz. Aquí el símbolo esencial de la relación entre Jehová y el pueblo va a ser la presencia del Señor con ellos en el monte Sión, que fue el mismo lugar donde Israel profanó su relación, pero el mismo lugar en donde el Señor los va a redimir y va a restaurar su relación con ellos y va a invitar a todas las naciones para que se unan con ellos en adoración. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El libro inicia con un Sión profanado, pero donde hay una promesa de restauración, y termina con la promesa de la ciudad santa y un pueblo santo, en donde no nada más está incluyendo al pueblo de Israel, sino que también está incluyendo a los gentiles. Y bueno, vamos a dar un recorrido por el libro. Y la primera parte, que son del capítulo 1 al 6, básicamente van a ser la introducción, que va a ser no nada más la introducción para estos capítulos, sino la introducción para todo lo que es el libro. Aquí vamos a encontrar también la queja constante de Jehová con la constante rebelión de Jerusalén contra el Santo de Israel, quien ya emitió su juicio. Van a ser juzgados y van a ser exiliados. ¿Por qué? Porque la religión del pueblo es vana, porque son idólatras y porque prevalece la injusticia social. Pero el Señor, de todas maneras, les va a ofrecer misericordia y un futuro glorioso. El Señor les va a redimir y el monte Sión va a funcionar entonces como el monte Sinaí. Recuerda cuando salieron de Egipto, así como funcionó el monte Sinaí, así va a funcionar ahora el monte Sión. Y entonces se invita al pueblo a caminar bajo la luz de Jehová. Y luego viene el día del Señor. Y aquí va a haber 2 puntos importantes. La arrogancia de Israel
para confiar en los ídolos, pero a la vez la falta de confianza de Israel en el Señor. Y aquí, entonces, el desastre que va a venir es profetizado inminentemente y está siendo dirigido principalmente a los gobernantes, a los dirigentes del pueblo. ¿Por qué? Porque había una increíble injusticia social, había un abuso de los ricos y de los ricos a los pobres, pero también a la tierra. Y luego les dice del desastre que va a venir, pero también les habla del segundo éxodo y de la esperanza que ellos van a tener. Y entonces todas las naciones son convocadas para destruir a Sión en cumplimiento a la palabra del Señor. Y luego viene la visión y la comisión de Isaías. Entonces ahora sí, se muere el rey Usías, y esto significa la finalización de la dinastía davídica. Y entonces Isaías tiene esa visión, esa imagen que yo puse ahí, ¿no? Donde él está viendo al Santo de Israel, y al ver la increíble blancura del Señor, no puede ocultar su impureza, no puede dejar de ver su iniquidad. Entonces, no nada más la de él, sino también la del pueblo. Isaías pide perdón, él es perdonado, pero también a la vez es comisionado para dar el juicio de Dios al pueblo. Pero ¿qué cree? El pueblo sigue sin escuchar y sin ver. Y luego viene una crisis de confianza, y esa viene a través de Acaz y la coalición sirio-efraimita. Aquí se va a ver el reinado de Acaz, en donde Isaías le manda un contundente mensaje a través de los nombres de sus hijos. El hijo mayor de Isaías se llamaba Maher-Shalal-Hasbaz, que significa el despojo se apresura. Muy pronto iba a haber un saqueo e iba a haber destrucción. Pero el segundo hijo de Isaías se llama Sar-Hasuf, que quiere decir un remanente volverá. Entonces, a la vez de que le da la condenación, pues también le está dando la esperanza, ¿no? Y aquí se le recuerda a Acaz la señal de la presencia de Jehová. ¿A través de quién? De Emmanuel, el Señor que va a venir. Y las palabras de Jehová le indican confianza las palabras de Jehová le indican confianza a Isaías. Y aquí se va a ver también el futuro reinado en Judá. Aquí en el reinado de Judá, Acaz no confía que va a haber un rey que va a venir, que en el nacimiento del Mesías, él no cree nada de eso. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, entonces deja de creer en el Señor, y entonces pasa el anuncio de la caída de Samaria, quien se va a aliar con Damasco contra Judá, y el castigo también de su destructor, que en este caso es Asiria. Se anuncia de nuevo un gran rey que vendrá, y la sección esta va a terminar con Jehová como el verdadero rey de Judá. Ya no vamos a tener a ninguno de los reyes de humanos, sino que ahora el nuevo rey que va a reinar en Judá va a ser el Señor. Y luego viene la queja de Jehová contra las naciones, y aquí vienen varias quejas que el Señor hizo contra Babilonia y Asiria. ¿Por qué? Pues porque eran dos enemigos históricos para Judá, y por las barbaridades que ellos cometieron, ¿verdad? Babilonia viene primero, ¿por qué? Porque ellos iban a ser el líder mundial, ellos iban a ser el de mayor poderío de manera mundial, pero así de grande como era su reinado, también iba a ser de grande su caída también iba a ser monumental. Y aquí se ven dos cosas importantes: el conjunto de imágenes de la guerra santa, mientras que Jehová destruye Babilonia, y el rey es señalado por su arrogancia. El rey de Babilonia es señalado por su arrogancia. No sabemos si se trata de Merodac Baladán o también podría ser el mismo Nabucodonosor. También viene otra queja contra Judá, Filistea, Moab y Damasco. Y a ellos no se les va a castigar por el pecado, sino pues
así como se hizo contra Babilonia y Asiria, nada más se les va a castigar porque ellos fueron contrincantes de Israel y les impidieron mucho tiempo, tuvieron mucha guerra con ellos durante mucho tiempo. Y también vienen aquí las palabras de futuro para Sión y para el pueblo. Y luego viene también otra queja contra Etiopía y contra Egipto. Y aquí se hace más énfasis en que Egipto va a ser juzgado por la ayuda que proporcionó a Judá. ¿Se acuerda que le comenté que el rey le pide ayuda a Egipto para pelear contra Siria y en lugar de confiar en el Señor? Y luego contra Babilonia otra vez y sus aliados. ¿Por qué? Porque la ruina de Jerusalén va a venir a manos de Babilonia. Y hace énfasis de parte del abandono de Jehová de Jerusalén. Jerusalén abandona a Jehová y aquí se hace el énfasis de que entonces el Señor está abandonando al pueblo también. Futuro glorioso para la casa de David y el juicio de Jehová contra los soberbios. Y luego viene la desolación de las naciones y la celebración en el Monte Santo. Aquí Jehová va a reaccionar a lo que las naciones hacen. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano, no solamente sobre Israel, sino también sobre todas las naciones. Pero Jerusalén tiene que ser devastada y las naciones se van a unir en la celebración en el monte de Sión. Judá, entonces renovará su compromiso de confianza con Jehová y va a disfrutar de la paz, pero hasta después que la disciplinen. Así como a los niños, ¿verdad? Que están dando mucha latilla, le pone uno una nalgadita y se queda bien tranquilito. Eso mismo le pasó a Judá. Tuvo el Señor que darle una disciplina para que ellos pudieran entender que el Señor les amaba. Y luego viene otra vez otra crisis de confianza y ahora viene de parte de Ezequías, que éramos lo que decíamos hace rato. Primero sí confía, pero después ya no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él se une con Egipto para pelear contra los asirios en lugar de confiar en el Señor. Vuelven otra vez los pecados de injusticia, vuelve la idolatría, la arrogancia de Judá. Y entonces hay una vez más juicio contra las naciones y contra el futuro de Sión. Sin embargo, el Señor vuelve a mostrar otra vez su amor por Sión y hay de nuevo el anuncio de este nuevo éxodo. Hay un juicio contra los que no quieren escuchar y contra los que no quieren ver, pero también se les dice a los redimidos del Señor que ellos van a entrar en Sión con gozo. Emanuel nos comentaba la semana pasada, no todo el pueblo era malo, no todo el pueblo era idólatra, había unas secciones que todavía seguían confiando en el Señor y a ellos es a los que se está refiriendo Isaías. Aquí el Señor le da la confianza con respecto a Siria y también se les anuncia el fracaso con respecto a Babilonia. Ezequías escucha a Isaías y entonces deposita su confianza en Jehová. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor los libra de los asirios, pero Ezequías vuelve a fallar. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a coquetear con Babilonia sin darse cuenta que ellos serán su próximo enemigo. Y luego hay una consolación y confrontación. Y aquí se nos va a hablar del segundo éxodo de Jerusalén. Aquí va a llegar la condena del exilio y hay un desierto preparado para calzada y para que la gloria de Dios se manifieste de nuevo. El profeta va a anunciar las nuevas a Sión y les anuncia que Jehová va a venir con poder y va a apacentar a su pueblo y los va a llevar a su hogar. Jehová es soberano, es confiable y su sabiduría es inescrutable. ¿Qué quiere decir inescrutable? Que nosotros como humanos no podemos entender la magnificencia de su sabiduría. No podemos ni siquiera tratar de hacerlo porque eso está completamente fuera de nuestro alcance, ¿no?
La sabiduría del Señor es incomparable, nadie puede compararse con Él. Y entonces aquí se marca un mensaje de aliento de Jehová a Israel, recordándole que Él está con ellos. Y así como Él estuvo con ellos en el éxodo de Egipto, va a estar con ellos durante este nuevo éxodo de Babilonia. Y luego viene la redención por parte de Israel. Aunque Israel es renuente a recibir esta redención. ¿Por qué? Por lo que decíamos hace rato, ellos están ciegos, están sordos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No importa lo que ellos estén diciendo, lo que ellos estén pensando, el Señor va a hacer este segundo éxodo. ¿Por qué? Porque todo lo va a hacer para su gloria. Y como dijimos hace rato, el Señor usa a quien quiere y el Señor le place utilizar a Ciro para ser el libertador escogido de Jehová. Jehová cumple lo que se propone, usa a quien quiere y él quiere usar a Ciro como siervo. Sin embargo, Israel pues está renuente a pensar que Ciro va a ser esa persona que los va a ayudar a salir del exilio. Y aquí pues la redención de Israel va a ser usada como invitación a las naciones. Se anuncia también la caída de Babilonia y concluye con la súplica final para que huyan de Babilonia. Ya voy a terminar, hermanos, es que está muy largo el libro, Y luego viene el siervo sufriente. El siervo sufriente, bueno, aquí ya se ubica más claramente la parte del éxodo. Se ubica más claro este nuevo éxodo que va a suceder de Babilonia. El primero era el de Egipto, pero también de nuevo la renuencia del pueblo, y el profeta les invita a que obedezcan al Señor, que oigan lo que el Señor les está mandando. Y entonces dice que los fieles van a recibir las promesas del Señor, y el profeta insta a Israel a que obedezca, a que escuche y a que responda a Jehová, y que se preparen para el éxodo. Y este éxodo va a terminar con el regreso de Jehová a Sión, por lo que el pueblo debe de huir de Babilonia, pero no como lo hizo cuando salieron de Egipto. ¿Se acuerdan que cuando salieron de Egipto tuvieron que salir apresuradamente, rápido recogiendo todo? No, aquí va a ser es una invitación a que el éxodo va a ser un poco más tranquilo que lo que fue el primer éxodo. Pero ¿cómo se va a lograr este nuevo éxodo? Pues es muy sencillo, a través de la obra del siervo sufriente de Dios. En el Nuevo Testamento vamos a ver el cumplimiento del pasaje de Isaías 53, en el que nos narra con mucho detalle todo el sufrimiento que iba a tener el Señor Jesús. Y aquí vamos a ver entonces el cumplimiento de lo que Isaías estaba profetizando. Y aquí pues la culminación de la obra del siervo es profetizada por los pactos anteriores. Recuerden que hubo un pacto con Abraham, y luego un pacto con Sinaí, y luego un pacto con Noé, y ahora se les está dando el pacto de la futura gloria de Sión. Se le hace una invitación a Israel y a las naciones a recibir la bondadosa provisión del Señor, y hay un anuncio de gran cambio para los que le respondan. Y luego viene el fracaso en el presente y el futuro glorioso de Sión, y con esto se termina el libro. Y aquí se habla de la observación del verdadero sábado y el ayuno. Recuerde que antes de que Cristo viniera, el sábado era el séptimo día, era el día en el que el día séptimo que se utilizaba para el descanso, pero después de la resurrección de Cristo se cambia el sábado para el domingo, y entonces pues ahora tenemos que tener la observancia del sábado, ¿no? Y del ayuno. Bueno, aquí se le hace una exhortación al cumplimiento del pacto y a guardar el sábado. Hay una condenación de nuevo para los reyes, dirigentes de Israel, y la idolatría que se estaba llevando, y hay una oración de arrepentimiento para el pueblo. Pero también hace una imagen
de la futura gloria de Sión, donde se incluye a las naciones, porque dijimos, esto no era exclusivo ya para Israel, había una apertura para las naciones acerca de ese Redentor que viene, y hay un juicio del Redentor también para las naciones. Entonces el pueblo va a esperar su futuro grandioso y ruega a Dios para que el Señor obre a su favor, al igual como lo hizo en el primer Éxodo. El Señor les recuerda la falta de docilidad, pero también les recuerda la fidelidad en su promesa de redención. Hay una gloria futura de Sión, hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva, hay un juicio final que va a venir y un Sión renovado donde se va a incluir a las naciones. Y vamos a terminar diciendo que el libro de Isaías se levanta en la mitad del Antiguo Testamento como un recordatorio de que Jehová es el Dios viviente que va a juzgar al mundo con justicia, pero que a la vez les va a salvar con misericordia, no nada más a su pueblo, también a las naciones, a través del Señor Jesús, quien es el siervo sufriente. Y de esta manera, pues se resume toda la historia del Antiguo Testamento que prepara el camino para ahora el Nuevo Testamento.